Bueno, ¿y cómo aprovechamos el viento? ¿No? Ya hemos entendido un poco cómo se genera, cuáles son sus características, pero ¿qué hacemos con él? ¿Cómo lo convertimos en energía? ¿No? ¿Cuál es la potencia que trae el viento y cuánta de ella podemos aprovechar? ¿Hay algún límite de aprovechabilidad? Que sí va a haber, un límite que se llama el límite de Betz, que vamos a ver. ¿Qué coeficientes podemos establecer para esta interacción que vamos a pretender hacer para obtener energía del viento? ¿No? Eso es lo que vamos a ver a continuación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, por favor. Ya hemos avanzado bastante, pero quisiera saber si hay alguna inquietud, alguna pregunta para poder también interactuar un poco. Eh, Fíjese que a mí, eso del viento, este, que luego que viene, que depende de dónde venga, si viene del océano Ártico, que del Índico, a mí me genera como controversia cómo se genera eso, que son los vientos calientes o fríos. No he podido realmente de entenderlo, comprenderlo. Bueno, como hemos visto, son los cambios de presión atmosférica que hacen que las masas de aire se desplacen sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Eso combinado con las fuerzas de Coriolis que desvían esas masas hacia el oeste, por lo general, en su viaje, por el aumento, bueno, hacia el oeste o hacia el este, depende de si nos desplazamos en el sentido sur-norte o norte a sur. Entonces, eso es lo que condiciona las direcciones y las velocidades del viento, y por lo general, pues el viento trae aire más fresco, ¿no? Pero ocasionalmente también puede traer aire caliente. Si es que ese viento pasa por una masa de tierra muy caliente, puede traernos aire realmente caliente. O sea, no se puede garantizar que el aire siempre el viento sea frío. Puede también ser viento cálido, ¿no? Entonces, bueno, y los vientos a nivel oceánico ya están, como hemos visto, condicionados, pues, más que nada por las zonas ecuatoriales y tropicales, y sumado a eso las desviaciones de Coriolis, ¿no? Entonces tenemos, en el caso de nuestra zona del Pacífico, el viento en nuestra latitud es un viento sureste, ¿no? Igual, y eso se reproduce en todos los demás océanos. La presencia de los continentes es la que altera las direcciones de los vientos predominantes, ¿no? Tiene que ser por donde venga, ¿no? Y si es cálido o no cálido el lugar y de Claro, dónde claro. Es haya importante sus de choques térmicos, ¿verdad? dónde viene el viento. ¿Sí? Ok. Puede ser un aire seco, un aire húmedo que trae lluvias, o puede ser un aire que ya dejó toda su humedad en alguna cordillera y nos toca un aire seco, lo que se llama pues la sombra de la lluvia, ¿no? El rain shadow le llaman, ¿no? En inglés, cuando ya el viento forzó el aire húmedo a una cordillera, dejó toda su humedad y después ya al otro lado llega aire seco, ¿no? Ok. Sí, Muy bien, ¿no? Entendido. bien, gracias. Gracias. Bien. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, continuamos. Creo que hacemos una pausa en breve, a la medio tiempo, para descansar un ratito y continuar. ¿De acuerdo? Entonces, sí, estamos, sí. Entonces, ¿cómo aprovechamos el viento? Bueno, le ponemos algo en su camino. Ese algo, por lo general, y lo recomendable, es ponerle una turbina. ¿Qué cosa es una turbina? Bueno, es una máquina giratoria que interactúa con el flujo, o sea, un fluido en movimiento, y le extrae parcialmente su potencia cinética, ¿no? Es importante parcialmente, no le podemos sacar todo, no podemos detener el viento y extraerle toda su potencia cinética, porque tenemos que dejarlo pasar, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Y también la turbina tiene un eje definido y produce potencia mecánica, ¿no? Potencia mecánica que podemos usar para generar electricidad, para mover una máquina, bombear agua, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la condición para que se considere turbina. Entonces, estos juguetitos de plástico, digamos, para los niños, son turbinas, porque cumplen todas estas condiciones. Son máquinas giratorias, interactúan con el viento, le extraen algo de potencia porque están girando,
y tienen un eje definido que podríamos usar para algún propósito, aunque sea muy pequeño, pero podríamos usarlo, ¿no? Entonces, esos son turbinas. Si no cumple con estas condiciones, no es turbina, es otra cosa. Porque a veces se le llama turbina a una bomba, se le llama turbina al motor del avión, cuando es en realidad un motor a reacción que tiene adentro una turbina, pero no se le puede llamar a todo turbina, ¿no? Entonces, la turbina es esta máquina giratoria que interactúa con un flujo. Puede ser, en este caso es una turbina eólica, porque estamos hablando de aire, pero puede ser una turbina hidráulica, puede ser una turbina que funcione con aceite, o con gas, o vapor de agua, etc. ¿Y cuál es la potencia que trae el viento? Bueno, está dada por esta formulita. La potencia es igual a un medio, la densidad del aire, por el área y la velocidad al cubo, ¿no? La densidad está condicionada por la temperatura y la presión atmosférica. Si subimos la temperatura, baja la densidad. Si nos elevamos por encima del nivel del mar, también bajará la densidad porque disminuirá la presión atmosférica. La velocidad, bueno, es la que trae el viento en su desplazamiento, no podemos controlarla. Lo que sí podemos variar es el área, ¿no? El tamaño de la captación. Entonces, si nos imaginamos una captación circular, digamos una hélice que tiene un barrido que establece un círculo de área, pues pi r cuadrado, podremos determinar cuál es la potencia que trae el viento que pasa por ese círculo con esa fórmula, un medio, densidad, área, velocidad al cubo, ¿no? Pero ¿de dónde viene esa ecuación? No es necesario memorizarla si entendemos un poco de dónde proviene ese resultado, ¿no? Es que si nos imaginamos el viento como una serie de contenedores virtuales de aire, como si fuera una banda transportadora de envases virtuales matemáticos de aire, cilindros que van viajando y van viniendo a nuestro encuentro, cada uno de esos cilindros de sección A, ¿no? Con digamos, el círculo dibujado de nuestra área de intervención, nuestro disco futuro de turbina, cada uno de esos contenedores virtuales tendrá una masa, ¿no? Y al tener una masa que está viajando a cierta velocidad, tendrá una energía cinética que estará dada por un medio, la masa por la velocidad del viento al cuadrado. Pero hay que entender también que eso es un flujo, o sea, no es necesariamente una masa sola que viaja, sino es un flujo, es un flujo másico, ¿no? Un cambio de masa por unidad de tiempo. Entonces, realmente la fórmula para sacar la potencia es un medio, el flujo másico, o sea, la razón de llegada de la masa por unidad de tiempo, o sea, la derivada de la masa entre el tiempo, por la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, si desarrollamos el flujo másico como densidad por caudal, porque el flujo másico es la densidad del fluido por el caudal de fluido, ¿no? Y el caudal lo entendemos como velocidad por área, llegaremos reemplazando a que la fórmula de la potencia se convierte en un medio, densidad, área por la velocidad al cubo, ¿no? Entonces, esto se entiende, podemos también entenderlo de manera verbal si consideramos pues que, si imaginamos que de pronto subimos la velocidad del viento al doble, ¿no? Entonces, la energía cinética que trae cada contenedor virtual que estamos imaginando aumenta 4 veces, porque la energía cinética va con el cuadrado de la velocidad. Entonces, si duplicamos la velocidad, tendremos de pronto que esas masas están teniendo 4 veces más energía. Pero a la vez están viniendo esas masas, esos contenedores, están viniendo el doble de rápido. Entonces tenemos un aumento de 4 por la velocidad de las masas, energía cinética, y tenemos un aumento de 2 extra porque esas masas están viniendo el doble de rápido. Entonces la potencia aumentará 8 veces. 4 veces por la energía cinética de cada uno de las masas, de los contenedores, y 2 veces por la duplicidad, porque estamos duplicando la llegada, el ritmo de llegada de esas masas, ¿no?
Entonces, por eso sale como resultado de la potencia un medio, densidad, área, velocidad al cubo, ¿no? Con la densidad no podemos hacer mucho, solamente cuidarnos de no estar muy arriba o acordarnos que si estamos a 4.500 metros de altura tenemos que considerar que la densidad ha bajado. Y la velocidad del viento no la podemos controlar, es la que podemos medir y determinar estadísticamente. El área sí la podemos manipular con turbinas, con secciones de intervención más grandes, ¿no? Con turbinas más grandes. Es la única forma de aumentar la potencia es creciendo, 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 ¿no? Porque la velocidad del viento, digamos, en un sitio determinado no las podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es dónde ponemos la turbina, ¿no? Vamos a querer ponerla en lugares donde haya muy buen viento, naturalmente, ¿no? Porque el efecto es al cubo. Entonces, el beneficio de captación energética va con el cubo de la velocidad. Entonces, eso es importante para entender que por qué un sitio que tiene 5 metros por segundo no es bueno. ¿Por qué? Porque la mayoría de máquinas eólicas están, digamos, especificadas para vientos de 10 metros por segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, una turbina de 1 kilowatt que hemos comprado, que está especificada para vientos de 10 metros por segundo, quiere decir que con 10 metros por segundo nos da 1 kilowatt de generación eléctrica, ¿no? Pero si la ponemos en un lugar que va a estar funcionando con 5 metros por segundo, tenemos la mitad de viento. Por lo tanto, la potencia va a ser 8 veces menos. Entonces, esa turbina que hemos comprado y pagado por 1 kilowatt nos va a estar dando 125 vatios, o sea, la octava parte de 1 kilowatt. Entonces no vale la pena, porque 125 vatios lo generamos pues con un panel solar, ¿no? Así pequeño. Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta, ¿no? La velocidad es fundamental. Por eso cambia radicalmente la situación cuando tenemos vientos de 8, 9, 10 metros por segundo, porque ya estamos en la parte alta de la curva. Entonces, ¿cuánta potencia podemos aprovechar? De ese 1 medio densidad área velocidad al cubo, ¿cuánta podemos convertir en potencia mecánica? Bueno, sería deseable que todo, ¿no? Pero no se puede, es imposible porque tenemos que dejar pasar el aire, ¿no? Si fuéramos una especie de agujero negro que frenamos el viento al máximo y lo desaparecemos, lo metemos en alguna caja mágica, un agujero negro que desaparece el aire, podríamos pensar en captar toda la potencia del viento. Pero no es así, tenemos que dejar pasar el aire. El aire tiene que irse por la cola, por atrás, por la estela, ¿no? Entonces habrá un punto crítico en el que podremos obtener la mejor interacción con el viento. Y eso se conoce como el límite de Betz, que es matemáticamente 0.593, o sea, o 16/27avos, ¿no? Eso fue determinado hace más de 100 años por el físico Albert Betz, que formaba parte del grupo de estudio de Ludwig Brandt en Göttingen, que fueron pues en conjunto los padres de la aerodinámica formal, ¿no? Porque el ser humano aprendió a volar antes de entender del todo la aerodinámica, ¿no? Leonardo da Vinci fue el primero que tal vez observó, no sé si el primero que observó, pero el primero que registró la forma de las alas de los pájaros y especuló la forma de cómo volar, etcétera, ¿no? En 1500. Y después el primer vuelo ya sostenido se produjo en 1903 con los hermanos Wright, ¿no? En Kitty Hawk, en Carolina del Norte. Pero ellos bueno, tenían mucha intuición y buenos conceptos y todo, pero no eran pues ingenieros aerodinámicos, ellos eran mecánicos de bicicletas, muy ingeniosos, grandes inventores. La formalización de la aerodinámica realmente ocurrió 20 años después, 1920-25, con este grupo de Ludwig Brandt en Göttingen. Es una rama de la mecánica bastante joven, ¿no? La aerodinámica, no tiene más de 100 años, pues, ¿no? Ya estábamos peleando la Primera Guerra Mundial y matándonos con metralletas a bordo de aviones, y no se entendía cómo volaban del todo los aviones, pero volaban. Fue la aerodinámica que se generó como ya con base científica, la que explicó pues, los fenómenos, ¿no? De por qué se genera sustentación, etc. Y dentro de ese grupo estaba Albert Betz, que se dedicó también en parte a estudiar las turbinas eólicas
y determinó este límite, ¿no? Matemáticamente demostrable, es como un teorema que demuestra que el máximo que podemos obtener de ese 1/2 densidad área velocidad al cubo es 0.593. Y eso es un límite matemático que desde el punto de vista real, digamos, físico, tangible, es inalcanzable, ¿no? Ese límite es ideal, es para una máquina imposible de construir. Es una máquina que no tiene fricción, que tiene un número ilimitado de alas, de palas, y que además gira a una velocidad infinita, ¿no? Entonces es un supuesto matemático inalcanzable a nivel físico, ¿no? Práctico. Las turbinas eólicas reales pueden obtener un 45% como máximo de esa potencia que trae el viento, ¿no? En eso también vamos a incidir que hay algunos que se alegan de que sus turbinas son superiores a cualquiera del mercado y que no siguen necesariamente a BETS porque no son turbinas que funcionan con otros principios. Entonces, decir eso es el equivalente a decir que mi turbina no obedece las leyes de Newton, porque mi turbina funciona con el principio de asimetría cuántica inversa, ¿no? Bueno, entonces explícame cuál es el principio de asimetría cuántica inversa para que podamos entendernos y tal vez presentarte para que ganes un premio Nobel, ¿no? Porque BETS se basa pues en las leyes de conservación, de continuidad y en Newton. Entonces decir que BETS no aplica a tu turbina significa que tu turbina funciona con otras leyes de la mecánica, ¿no? Entonces, bueno, qué genial. A ver, explícanos cómo funciona. Entonces, es un límite real, digamos, ¿no? Es un límite además, como le digo, real, pero inalcanzable de por sí. Lo que mejor que podemos hacer es un 45%. ¿Por qué? Porque tenemos un número limitado de palas, 3, 5, no son infinitas. Tenemos una velocidad también limitada de giro, tenemos fricción, tenemos torbellinos en las puntas y una serie de fenómenos que nos van a disminuir la potencia que podemos obtener de este recurso del aire en movimiento, del viento, ¿no? Entonces, básicamente es porque tenemos que dejar pasar el aire. Eh, digamos, BETS es un límite intermedio entre una interacción que busca sacarle todo al viento y frenarlo, pero que se ve con el hecho de que al frenarlo, pues, baja la velocidad del viento. En el otro extremo podríamos decir, no, no, entonces yo voy a dejar pasar el viento lo mejor que pueda para no frenarlo y captar más viento. Ah, ya, qué interesante, pero entonces significa que estás interactuando débilmente con el viento, por lo tanto otra vez estarás en un mínimo. Entre esos dos extremos, de frenar al máximo el viento y de frenar al mínimo, hay un frenado ideal, un punto de interacción de frenado del viento ideal, óptimo, que es el que produce el límite de BETS. Y eso lo vamos a ver como a nivel de coeficientes de inducción. Brevemente también lo vamos a ver como para entender cómo actúa la turbina eólica frente al viento, ¿no? Entonces, ¿cuánta potencia podemos aprovechar? Bueno, ahí se establece un coeficiente, o el principal coeficiente es el CP, el coeficiente de potencia, que significa cuál es la fracción de la potencia del viento que podemos convertir en potencia mecánica. Entonces, ¿cómo se determina este CP? Bueno, se determina dividiendo la potencia mecánica que efectivamente estamos extrayendo de nuestro invento, nuestra turbina, cualquiera que ésta sea, entre la potencia que está trayendo el viento en esa sección que estamos considerando. Entonces, CP es igual a la potencia mecánica dividida entre la potencia del viento, que hemos visto que es un medio de densidad área velocidad al cubo, ¿no? Entonces, ese CP será como máximo inalcanzable, ideal, el límite de BETS, 0.593. Pero en realidad, si hacemos bien nuestro trabajo, estaremos más cerca de tener un 0.42, un 0.45 tal vez, si somos unos genios de la aerodinámica. Entonces, ese es un factor importantísimo, el coeficiente de potencia. Nos está diciendo qué tan buena es nuestra turbina, qué tan bien interactúa con el viento para extraerle su potencia, ¿no?
Si tenemos un CP de 0.1, significa que no estamos haciendo un buen trabajo. Si estamos en 0.42, significa que nuestra turbina es bastante eficiente, tiene buena aerodinámica, tiene un buen diseño y está haciendo una buena interacción con el viento. Otro coeficiente importante es el coeficiente lambda o coeficiente de velocidad, que es un ratio, un número puro, ¿no? Así como el CP es un número puro porque está dividiendo potencia entre potencia, o sea que no tiene unidades. El lambda está dividiendo velocidad entre velocidad. Es un indicador de qué tan veloz es la turbina. ¿Contra qué se compara? Contra la velocidad del viento. Entonces, la velocidad se considera la velocidad tangencial, la velocidad de la periferia de la turbina, o sea, la parte más alejada del eje de la turbina. ¿Qué velocidad tiene? Bueno, eso se obtiene multiplicando la velocidad angular por el radio de la turbina. Obtenemos la velocidad tangencial de la periferia de la turbina. Y esa velocidad la dividimos entre la velocidad del viento y nos sale un ratio, ¿no? Típicamente las turbinas eólicas tienen las de buena eficiencia, tienen un lambda de 7 o a veces hasta 8, ¿no? Significa que la punta de la pala está viajando a 8 veces la velocidad del viento. Tal vez ahora, a ver, voy a buscar antes de irnos a la pausa. Vamos ay, perdón, un ratito. Estaba buscando un video de las turbinas de Marcona. Un ratito, vamos a buscarlo acá. Ahí está el video. Voy a abrirlo. Es un video que, bueno, artesanal, evidentemente, tomado hace ya un tiempo, cuando era bastante nuevo el parque eólico de Marcona, el primer parque eólico que empezó a funcionar en el Perú a finales del 2014. Aquí vamos a ver turbinas de 3 megavatios, turbinas que tienen 100 metros de diámetro y están a 90 metros de altura de instalación. Y ahí, en este caso, el primer parque tenía 11 turbinas de estas, ahora han puesto unas 22 o 25 más, y eso se suma además al parque eólico Guaira 1 de Enel Green Power, que tiene 120 megavatios. Entonces la zona de Marcona se ha vuelto pues un hub eólico, como es natural, porque es realmente una zona de muy buen viento. Aquí vamos a ver entonces el video. Bueno, ahí justo se detiene el video, ustedes pueden ver cómo esta pala tiene 49 metros o 50 metros pues de radio, ¿no? La pala misma mide 49 metros, más el núcleo que tiene 1 metro, teníamos 50 metros, por lo tanto tiene 100 metros de diámetro. Esta pala pesa 7 toneladas. Cada una de estas palas entonces genera 1 megavatio, porque la turbina es de 3. Claro que no puede hacerlo sola, trabaja con sus otras 2 compañeras. Y vemos cómo se flexiona con la fuerza del viento, ¿no? Y eso que este día que se tomó el video había un viento de 7 metros por segundo.
no llegaba ni a 10. O sea, el parque eólico estaba en su límite inferior de aprovechamiento, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el área tiene, pues, el área sería, pues, pi por 50 al cuadrado, en metros cuadrados, ¿no? O sea, pi por 2500 sería la cantidad de metros cuadrados que está barriendo esta turbina, expuesta a un viento de 7 metros por segundo. La punta, vemos que el giro de la turbina es relativamente lento, ¿no? Pero no nos engañemos, es una turbina que tiene pues 50 metros de radio, por lo tanto, la punta de la pala está viajando, si había viento de 7 y la turbina tiene un lambda de 7, significa que la punta de la pala puede estar viajando a 7 por 7, o sea, 49 metros por segundo, que, bueno, no es poca cosa, digamos, ¿no? Es 49 por 3.6, ¿cuánto sale? 176 kilómetros por hora, ¿no? 176 kilómetros por hora es la velocidad a la que está viajando esa punta. Y eso que si hubiera viento de 10 estaría viajando pues a 70 metros por segundo, que es mucho más. Entonces la velocidad de la punta es considerable, ¿no? Y la turbina, mientras más grande sea, naturalmente más lento va a girar, porque dado una velocidad del viento, va a tener como una limitación en la velocidad de la punta. Por lo tanto, girará más lento, pero la punta seguirá viajando a esas velocidades tan importantes, ¿no? Y esto mismo, no sé, ¿se ve de nuevo la presentación? ¿Sí, no? Sí. Sí, ya. Bueno, solamente para terminar este punto, estos mismos coeficientes se aplican también a turbinas verticales. La turbina vertical aquí en este esquema tendrá pues un área que ya no será un disco, como en este caso, pi r cuadrado del área, sino será pues el área expuesta al viento. El área expuesta al viento es el diámetro, si es un cilindro, ¿no? Es el diámetro por la altura, ¿no? Es un rectángulo, es como la ventana por donde va a pasar el viento, el área expuesta. No calculemos pues el área de la superficie de la turbina, eso no tiene que ver. Tiene que ver la sección transversal, ¿no? Que expuesta al viento. Esa será nuestra área de referencia, 2R por H, o el diámetro por la altura. Con eso sacaremos nuestro CP, ¿no? Será la potencia de referencia del viento, estará calculada con esa área. Y la potencia mecánica será siempre la que podamos medir en el eje. ¿Cómo se mide la potencia mecánica? Bueno, con el producto de la velocidad angular en radianes por segundo multiplicado por el torque en newton metro, ¿no? Con newton metro por radianes por segundo nos da pues vatios. Y de esa manera tendremos la potencia mecánica real que estamos extrayendo de nuestra turbina y la comparamos con la potencia que trae el viento en la sección correspondiente, sacaremos inmediatamente nuestro CP, ¿no? Que es un factor tan importante para ver si nuestra turbina está bien en aerodinámica, en diseño, o es una turbina pobre y que tiene una interacción no tan efectiva con el viento. Las turbinas verticales, por más buenas que sean, no alcanzan a ser superiores a una buena turbina de eje horizontal, porque primero que la turbina de eje vertical siempre va a tener una parte del recorrido a la contra del viento, ¿no? Si el viento viene de acá, de la izquierda, esta parte de aquí que está avanzando contra el viento va a generar un torque negativo, un efecto de frenado, que tendrá que ser restado del efecto positivo de las otras palas que están viajando en sentido favorable, ¿no? Y también el hecho de que en el parte del recorrido las palas van a encontrarse con el viento turbulento producido por la pala que pasó antes por arriba, por delante de ellas, ¿no? Entonces, es imposible que una turbina vertical supere a una turbina horizontal en la misma calidad, digamos, ¿no? No vamos a decir que
una turbina vertical bien hecha a lo mejor es más eficiente que una turbina horizontal mal hecha, por supuesto. Pero si las dos están bien hechas, la turbina horizontal va a ser superior, ¿no? En eficiencia. Porque la turbina horizontal pues tiene todo el disco expuesto al viento y no hay turbulencia de una pala con la otra porque están todas en el mismo plano. En cambio, en una vertical hay una que pasa por detrás de la primera, etc. ¿no? Y bueno, a ver si tal vez podemos, sí, creo que mejor nos quedamos acá un momento, ya tenemos 2 horas de sesión, entonces hacemos, si les parece, una pausa de 15 minutos y retomamos a las 5:30. ¿Estaría bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces a las 5:30 retomamos para hacer un pequeño descanso. De acuerdo, ingeniero. 5:30 continuamos con la segunda parte de la sesión.